Buenos días, mi nombre es Franklin Ramírez y con mis compañeras Greymar Alejandra, Shaylee Pereira y Alexandra del Carmen le vamos a hablar sobre las corrientes de la psicología. Psicoanálisis es una práctica terapéutica y técnica de la investigación fundamentada por el neurólogo austriaco Sigmund Freud alrededor de 1896. A partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y psicoanalítica. Asimismo, la teoría ha influido sobre muchas otras escuelas psicológicas y de terapias, no necesariamente psicoanalíticas. Objetivos. Los objetivos fundamentales de una terapia psicoanalítica son comprender los fundamentos mentales del paciente tratando de darle un significado, ayudarlo a comprender estos fundamentos a partir del análisis de sus patrones y ayudarlo a conocer deseos y habilidades ocultas superando el miedo al fracaso. Principios. El psicoanálisis se encuentra sustentada por varios principios, que son los siguientes. El desarrollo de la personalidad está marcada desde el principio por nuestro acontecimiento de nuestra primera infancia. Según Freud, las bases de nuestra personalidad quedan fijadas a la edad de 5 años. La forma en que nos comportamos se encuentra influida en gran parte por nuestros impulsos inconscientes. Cuando la formación del inconsciente pasa a nuestro consciente, puede conducirnos a una catarsis y permitirnos lidiar con el problema. Neopsicoanálisis. Se puede definir como la generalización de las corrientes o teorías fundamentadas por aquellos que inicialmente fueron discípulos de Freud, pero que en un determinado momento se apartaron de él por desacuerdos irremediables sobre la autoría original. Objetivos. El objetivo de este tema es el inconsciente, concentrándose en la comprensión de los contenidos inconscientes de la conducta humana, para darle significado al proceso de construcción del aparato psíquico y su relación con la realidad, y de esta forma tratar los desórdenes mentales. Principios. Los principios se basan en las críticas y revisiones a la teoría de Freud, siendo estas que se le da mayor importancia al inconsciente y al yo, visiones más positivas sobre la naturaleza humana, se toma en cuenta las expectativas y metas de la vida. Conductismo. Es una filosofía y corriente de la psicología de la ciencia del comportamiento. Antes de cualquier hallazgo empírico, la postura conductista dicta los cánones acerca de qué tipo de preguntas psicológicas son válidas y qué métodos son aceptables en la búsqueda de las respuestas. Principios. En el principio del conductivismo es limitar a la psicología al estudio de la observación, siendo esto como los movimientos de un individuo, cómo habla, etc. Y los procesos internos de lo humano, siendo las emociones, motivos e intereses. Objetivos. Su objetivo se basa en la teoría de Ivan Pavlov, lo que dice es que se centra en el estudio de la conducta observable para controlar y predecir. Su objetivo se podría decir que su objetivo es conseguir una conducta determinada. Neoconductivismo. El neoconductivismo subraya el papel del medio ambiente en el proceso de aprendizaje y la importancia de los métodos para el control de la conducta. De esta manera, el medio ambiente actúa como un mecanismo de refuerzo sobre el individuo, tanto en un sentido positivo o como uno negativo. Objetivo. El objetivo del estudio del conductivismo es la conducta observable. En este grupo, el neoconductivismo intencional
considera la conducta de un método propositivo, algo determinado, siendo así como una dirección determinada. Los conductivistas utilizan el método experimental como laberintos, sonidos, alimentos en diversos animales para comprobar esta teoría. Sus principios. El conductivismo se ha centrado más en el tema, como la empatía, la motivación, la personalidad. Con respecto al aprendizaje, los psicólogos de esta corriente dan revelación a los aspectos que intervienen en el proceso del aprendizaje, como el lenguaje de las emociones. Gracias, le paso la palabra a mi compañera. Mi nombre es Grimar Hernández y yo les vengo a hablar sobre el constructivismo y la psicología del campo. El constructivismo describe que es un paradigma ampliamente desarrollado desde la psicología, donde se utiliza un modelo de intervención psicológica en el ámbito educativo que va dirigido hacia el grupo docente con el fin de generar en el estudiante un aprendizaje significativo. David y Burner desarrollaron una teoría interesante donde se da un rol importante al alumno, ya que es el creador de su aprendizaje, aportando varias ideas partiendo del descubrimiento significativo, apuntando que el conocimiento se da por medio de la interacción con el otro, un medio social, y que este aprendizaje no se da individualmente sino en conjunto. Características del constructivismo. El constructivismo señala que el docente es quien debe ser el mediador de la enseñanza, partiendo una idea clara y creativa en ámbitos educativos, donde el estudiante pueda estructurar la información mente-cerebro para generar conocimientos. El constructivismo, a diferencia del conductivismo, refleja al estudiante como el protagonista del proceso educativo y no solo como el receptor de la información. Los contenidos en el currículo se plantean más como objeto de aprendizaje que de enseñanza. El docente se convierte en un facilitador para el proceso de aprendizaje. El constructivismo no es una teoría unificada, completa, más sin embargo se ha convertido en un marco que influye en corrientes psicológicas pedagógicas de muchos autores. La psicología del campo es una teoría que interpreta que la psicología no debe centrarse en el estudio de la persona y el entorno como si estas dos fuesen unas piezas a analizar separadamente, sino que hay que ver el modo en que se afecta entre sí en tiempo real. Lerwin afirma que esta teoría determina cuáles son las imposibles de cada sujeto. Fue el creador de esta teoría, la cual ha servido de base para el desarrollo de investigación sobre las dinámicas de grupo que son aplicables en entornos organizacional y de empresarial. Luego de la muerte de Kuhn, en el año 1047, ya había dejado abierta una puerta que quedaría paso a la nueva rama de la psicología social. La investigación de Kuhn fue que, como un campo de fuerza, todas las partes se afectan entre sí. Para comprender que el comportamiento humano hay que tener en cuenta todas las variables que están interviniendo en tiempo real en las acciones de las personas y en los grupos. De esto depende la idea para que esa época se revolucionaría, como lo que se estudia no es algo aislado, sino la interacción. No hay que tener miedo de afectar al objeto de estudio como investigación. Es más, intervenir en el campo de fuerzas nos permite introducir dinámica que nos ayudarán a entender los mecanismos que funcionan en este. Gracias. Hola, soy Chely Peralta, voy a empezar hablando del humanismo. Se denomina psicología humanista a un movimiento de la psicología que surge en el siglo XX y se desarrolla fundamentalmente en la década de los 50 y 60. Nace en Estados Unidos esta corriente.
Los principios del humanismo se basan en la verdadera comprensión de la conducta humana. No se puede lograr mediante el estudio de los animales. Y también existe la libre voluntad, la experiencia subjetiva del individuo y la autorrealización. El objetivo del humanismo se enfoca en que el individuo se autorrealice, aceptándose tal y como es. Algunas características del humanismo son la figura del Dios creador, el uso de la razón sobre la fe y la difusión del conocimiento y la educación. Las limitaciones del humanismo pueden ser ignorar los determinantes biológicos en el ser humano, conceptos muy poco objetivos, e igualmente la historia de la psicología reconoce que el humanismo trajo al hombre y su subjetividad al centro de este campo. Lo empoderó y muchos prejuicios alrededor de las terapias psicológicas. Por otra parte, también voy a hablar del Gestalt, la cual también psicología de la forma o psicología de la configuración se puede tomar. Es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania al principio del siglo XX. Los principios del Gestalt pueden ser principio de similitud, la mente que agrupa los elementos similares, o principio de proximidad, habla de la agrupación parcial, o también afirma que el individuo organiza sus campos perceptuales con rasgos simples, regulares y tienden a formar buenas. El objetivo del Gestalt tiene la cual aumentar el autoapoyo sobre la base de aumentar la conciencia del individuo. Sus principales características pueden ser que son antecedentes filosóficos, la complejidad de la mente humana no puede reducirse y somos activos a la hora de comprender la realidad. Las limitaciones del Gestalt, en primer lugar, son las que puede tener el terapeuta a la hora de aplicarla en una consulta, ya que se basa en la formación, estado emocional, receptividad, experiencias, fobias y filias que puede tener el terapeuta, como también puede afectar al paciente estas mismas causas, ya que se basa más que todo en el estado emocional y qué problemas tiene el paciente en ese momento. Gracias. Hola, mi nombre es Alexandra Rosales Hidalgo y yo les voy a hablar hoy un poco acerca del cognitivismo. El cognitivismo es una corriente psicológica que se encarga de estudiar la cognición, lo que quiere decir que estudia los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. Por lo tanto, podríamos decir que la psicología cognitiva se encarga del estudio de los mecanismos que llevan a cabo la elaboración del conocimiento. La construcción del conocimiento supone de varias acciones complejas como lo son almacenar, reconocer, comprender, organizar y utilizar la información que recibimos a través de los sentidos. El cognitivismo busca conocer cómo las personas entienden la realidad en la que viven a partir de la transformación de la información sensorial. Por otra parte, tenemos el cognitivismo y el conocimiento. Para el cognitivismo, el conocimiento es funcional, ya que cuando un sujeto se encuentra ante un acontecimiento que ya su mente ha procesado, es decir, que ya conoce, puede anticiparse con mayor facilidad a lo que pueda suceder en un próximo futuro. Por el contrario, el cognitivismo aparece como evolución de la psicología conductista, ya que esta intenta explicar las conductas a partir de los procesos mentales. Y la conductista pues se basa más que todo en la asociación entre los estímulos y respuestas. El representante más famoso del cognitivismo podríamos decir que es el psicólogo suizo Jean Piaget. Este famoso psicólogo, curioso o preocupado por las razones en que los niños son capaces de resolver ciertos problemas en una determinada edad y incluso si lo hacen en edades posteriores. Bueno, pues debido a esto dio origen a desarrollar uno de los estudios más complejos sobre el desarrollo cognitivo como lo conocemos hoy en día.
Bueno, un ejemplo del cognitivismo, pero el cognitivismo en la emoción, sería si una persona o un individuo siente admiración hacia otra persona, pues esta persona comenzará a pensar o a creer que esta persona está llena de virtudes, que tiene muchas cualidades. Por el contrario, si no son, si no siente admiración, si no expresa, tiene emociones de envidia o emociones negativas, pues esta persona empezará a atribuirle características negativas, o pensamientos negativos a esta persona. Quiere decir que nuestros conocimientos están condicionados por la presencia de una emoción. Como por último, tenemos los sistemas psicológicos contemporáneos. Entre las principales corrientes psicológicas contemporáneas podemos hallar el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo y el humanismo, las cuales ofrecen una pista de influencias más importantes que han aportado y apoyado a la conformación de la psicología de lo que es hoy en nuestros días. Estos temas fueron explicados y desarrollados anteriormente por mis compañeros.